Ahora lo que vamos a hacer es hacer un poquito respecto de los aceros y vamos a usar los parámetros calculados para medirlo. ¿Sí? Lo que sucede es que yo le he agregado a mi proyecto, en la vista alámbrica, pueden ver, le he agregado un poquito de aceros. Estos aceros que ustedes ven los puedo medir. Voy a medirlos, ¿sí? Para medirlos voy a generar una quinta tabla, aquí donde están las tablas de planificación. Y en las tablas de planificación yo voy a generar una tabla de planificación de cantidades, donde yo voy a seleccionar la categoría que corresponde, que en este caso es armadura estructural. Y le digo T5, y le digo metrado de aceros. Listo. Estos aceros tienen diferentes parámetros a los que tiene una columna, una viga, una losa, ¿sí? Y lo que yo necesito seguramente es el tipo y necesito la longitud total de la barra, ¿sí? Voy a poner por el momento solo estos dos y le doy a aceptar. Y esta longitud total de la barra, si se fijan, pues yo la puedo configurar. Esta longitud total de la barra, por ejemplo, está en milímetros, ¿cierto? Y esta longitud total de la barra me ofrece diferentes valores de parámetros, ¿no? De estos tipos de elementos. Y lo que sucede es que yo voy a necesitar parámetros de proyecto para poder vincularlos o generarlos, ¿sí? No quiere decir de que yo no pueda generarlo de otra manera. A ver, fíjense lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a agarrar esta tabla y la voy a ordenar de acuerdo al tipo con un pie de página. De tal manera de que mis elementos están así. Yo puedo seleccionar la columna y cambiarle el formato de la unidad de milímetros a metros para tener los elementos en metros. Y me doy cuenta de que los elementos tienen una cantidad de metros, ¿no? Los elementos en este caso, ¿sí? Y lo que yo puedo generar es muy rápidamente el total del cálculo de las columnas, de los metros de acero de 3 cuartos y de 5 octavos, ¿sí? Y lo que sucede es que yo necesito convertir esto hacia lo que sería el quilaje. Porque en realidad el acero no se mide por metros, ¿no? Se mide por kilogramos. Y los kilogramos dependen de la cantidad de un elemento, ¿cierto? Entonces, yo puedo encontrar aquí diferentes maneras de hacerlo, ¿sí? De repente hay unas maneras más sencillas que otras, pero por ejemplo podría empezar a utilizar mis parámetros calculados, ¿no? Y entonces en mis parámetros calculados yo podría decirle quilaje, ¿no? Le voy a poner asterisco porque realmente va a estar un poquito mal. Y de repente ese quilaje yo lo puedo colocar como un número. Y este quilaje va a ser la multiplicación de la longitud total de la barra por un factor de conversión. Por ejemplo, el factor de conversión va a ser 1.5, que quiere decir que un metro de alambre pesa 1,5 kg. Fíjense, ¿no? Me sale unidades incoherentes. Y eso es una de las cosas que tienen que aprender todos, ¿no? De que Revit es un sistema físico y tiene unidades. Y las unidades tienen que ser muy, muy importantes. En este caso, yo tengo la longitud que tiene pues una unidad de L, ¿sí? Longitud, metros. Multiplico por un número, ¿sí? Va a seguir siendo longitud. Entonces, una de las maneras de poder eliminarle las unidades es dividirlo entre uno. Si yo le doy a aceptar, me lo va a generar. Y fíjense, ¿no? Me va a convertir mis elementos al quilaje. Pero lo que sucede es que de repente uno de los dos esté bien, ¿no? De repente el alambre de 3 cuartos o el fierro de 3 cuartos, cuando se multiplica por 1.5 nos va a dar un valor. Pero el otro tipo no va a tener la misma regla, ¿cierto? Entonces, en este caso, el parámetro calculado falla. El parámetro calculado hace una multiplicación única, ¿cierto? Entonces yo no necesito eso. Yo necesito un nuevo parámetro. Y ese parámetro va a ser un parámetro de proyecto. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el siguiente tema. Vamos a crear un parámetro de proyecto con el cual vamos a poder generar esta tabla correctamente.